Hola, ¿qué tal? Te saluda el licenciado Jorge Islas, quien te da la bienvenida a una edición más de Diálogos por el Campo. Como ustedes saben, este subprograma está dedicado a la difusión y debate de temas relacionados con el agrarismo, políticas públicas, actividades productivas y en general todo lo que trasciende al campo mexicano. Hoy nos honra con su presencia el analista en Gestión Pública y Finanzas, Óscar Ojeda González, licenciado en Contaduría y maestro en Administración Pública, especializado en Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y Negocios Internacionales. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Vamos a tratar la mesa de análisis con el tema Estrategia del Gobierno en el campo en tiempos de COVID-19. Y dime, Óscar, ¿cómo consideras que el campo debe afrontar la pandemia? Bien, fíjate que es una pregunta muy interesante, licenciada. Hoy en día vivimos prácticamente un escenario distinto a lo que teníamos, ¿no?, para el campo. Es decir, la pandemia pues, es algo que no lo esperaba nadie, ¿no?, en el mundo. Es una situación que ha afectado a nivel mundial, tanto a gobiernos locales, gobiernos estatales, como también, pues, lógicamente, al gobierno federal. Y principalmente el gobierno federal, quien tiene la estatuta, el mando para salir adelante con la política económica del campo, pues prácticamente en el Plan Nacional de Desarrollo nos enmarca 6 programas en específico. Quiero decirte que estos 6 programas en específico refieren al programa de producción para el bienestar, programa de apoyo para cafetaleros y cañeros del país, programa de precios de garantía para cultivos de maíz, frijol, trigo, arroz y leche, programa de crédito ganadero a la palabra, programa de distribución de fertilizantes químicos y biológicos y creación de Segalmex. No sé ustedes cómo lo vean, pero pues en términos muy generales, estos 6 programas prácticamente no enmarcan alguna estrategia específica en tiempos de COVID. Sí es una estrategia muy aterrizada, aunque en comparación con planes nacionales de desarrollo de sexenios anteriores, pues es muy específico. Incluso sabemos que el tema moral y de corrupción es lo que hoy mueve prácticamente el gobierno federal a través de nuestro presidente. Y sin embargo, es importante tomar en cuenta las medidas necesarias para evitar pues, riesgos mayores, ¿no?, al campo. Eso es principalmente lo que tendríamos que buscar en este aspecto. Ahora, hablando de estas medidas que nos comentas, ¿hay estrategias de otros países que son recomendables que México adopte para salvar esta situación? En tiempos de COVID, desafortunadamente no. Es algo nuevo, es algo que tenemos en la actualidad y desafortunadamente es un aliciente más que tiene la administración pública para combatir este tipo de riesgos. Pero también hemos visto programas, hemos visto la participación activa de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Países Bajos, en la cual pues, es un territorio muy pequeño y ese territorio pequeño realmente produce cantidades inmensas, ¿no?, en tema del campo. Pero se han sabido adaptar precisamente los medios, la geografía, y nosotros tenemos mucho para dar para adelante. La verdad es que somos un país rico, un país muy abundante en recursos naturales, y yo creo que nos ha faltado esa parte. Mucho tiene que ver también con la mentalidad de los productores, las mismas paradigmas que ellos tienen, ¿no? Así es. Un ejemplo muy claro, ayer platicaba con un productor de Veracruz, se dedica a vender papaya, a producir papaya, y hasta hace algunos años la producían de cierta manera como siempre la habían producido. Llegó alguien con ideas nuevas que en primera intención pues la reputaron, ¿no? Claro. Cambiaron, dieron entrada a ver cómo se producía esa parte, y pues bueno, hoy en día las producciones se duplican, se triplican incluso, y la inversión pues se minimiza. Pero es parte de la misma cultura, incluso de nosotros como productores, nosotros como mexicanos, que la verdad es que no estamos muy acostumbrados a poder escuchar ideas nuevas. Y yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta, y sobre todo la transferencia tecnológica que existe en otros países. Esa transferencia tecnológica, yo creo que el gobierno federal debe ser el mediador, debe ser, sin duda, participar activamente en esa circunstancia, para que al final del día esa transferencia tecnológica también pueda ser aplicable en territorio mexicano, ¿no? Excelente. Y relacionado a todo lo que nos comentas,
¿qué factores consideras que se deben tener presentes para el futuro inmediato después de esto que estamos viviendo, después de la pandemia? Mira, son factores muy diversos, la verdad. No solamente el gobierno tiene responsabilidad en esta parte, ¿no? Yo creo que una de las medidas que podemos adoptar nosotros como ciudadanos, pues es también ser conscientes, ¿no?, de las compras que hacemos, evitar compras de pánico, evitar esas circunstancias que lejos de fomentar o lejos de estabilizar la actividad actual, pone más en riesgo, ¿no? Incluso incide en los factores inflacionarios. Hoy en día vemos, por parte del Banco de México, publicó hace algunos días, se va a incrementar la inflación en estas próximas quincenas, ¿no? Entonces la canasta básica va a incrementar su precio, va a ser algo desfavorable y algo con lo que tenemos que combatir, desafortunadamente. Y es una situación que ya la tenemos, ya es algo de ley, es algo que no nos podemos quitar, es presente. Y pues bueno, yo creo que en la medida de lo posible, nosotros como ciudadanos, pues también debemos ser conscientes en esa parte, ¿no? Ver cómo ejercemos el recurso. Y cuéntanos más de la inflación, Oscar, por favor. Sí, mira, en términos generales, es el aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes existentes en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, todos sabemos que hacemos la despensa, nos llevamos a lo mejor 500,000 pesos para hacer la despensa de la semana, y pues bueno, compramos cierta cantidad de productos, ¿no?, y servicios en su caso. Y en este caso la inflación repercute precisamente en eso. La cantidad de productos y servicios que podemos adquirir con ese mismo recurso, pues se va a ver disminuida. Hoy en día el Banco de México para la primera quincena de agosto tuvo un incremento del 0.24% en el aumento en los precios de la canasta básica. Eso quiere decir que el mismo mercado tuvo ese incremento en los productos agroalimentarios que se ofertan en el país, no solamente en una región. Y en términos generales, este incremento se ha acumulado del 3.99%, ¿no? Estamos hablando del 4% en el incremento de los precios, que se ve disminuido en la capacidad y el poder adquisitivo de cada una de las personas. Es un tema muy importante porque al final del día, con la pandemia, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde va a llegar esta crisis, hasta qué periodo, qué impacto inflacionario nos va a repercutir. Y pues bueno, necesitamos ser muy mesurados en el manejo de los recursos, ¿no? Comprar lo necesario, no exaltarnos en esa circunstancia y en la medida de lo posible, pues también combatir la pandemia, ¿no?, adoptando las medidas sanitarias pertinentes. Desde luego, contador. Sin duda son pues realidades que nos toca vivir. Y respecto a esto, ¿crees que el campesino pueda acceder a programas públicos o privados, estos créditos más bien, que pues vengan después de esta crisis? Sí, mira, hoy en día tenemos estos programas específicos que emite el gobierno federal. Sin embargo, hay que ver también las esferas que tenemos cercanas, ¿no? La esfera estatal, la esfera local. Son gobiernos que palpan y realmente conocen la situación actual de cada una de las regiones. El gobierno federal, pues sí, tenemos más de 2,000 municipios en el país y la realidad de un municipio a otro es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, las medidas y el poder acceder a un crédito público o privado actualmente de por sí son muy restrictivas. Consecuentemente, con la pandemia, pues va a ser mucho más aún. ¿Por qué? Porque va a haber más escasez de recursos públicos, ¿no? Entonces, es lo que mencionábamos un poquito, de poder ser un poco mesurados en el manejo de efectivo y pues tener esas precauciones, ¿no? Porque al final del día no sabemos hasta dónde va a repercutir esta situación. Y yo creo que, sin duda alguna, una de las medidas públicas que debe adoptar el gobierno federal es eso, adoptar y apoyar al campo en México a través de estos créditos que puedan ser de fácil acceso para la reactivación en el campo. Sí, claro. Pues sin duda es un tema del que podríamos estar hablando muchísimo, pero pues de alguna manera quisiera que nos digas qué medidas recomiendas a los productores que vean este programa para que ellos puedan afrontar la situación que hoy impera. Sí, principalmente no tenemos, digamos, un decálogo o una varita mágica para poder adoptar estas medidas, ¿no? Pero simplemente lo que podemos hacer, pues, de entrada es atender las medidas sanitarias que nos dictan las autoridades y a su vez también, pues, desde el mismo campo, ¿no? Porque sabemos que el virus incluso puede ser transmitido en el ambiente.
Entonces es una medida que debemos tener muy en cuenta en el manejo de los productos, de los insumos, de cómo se hace el empaque, de cómo trabajamos. Muchas medidas estrictamente indispensables para poder combatir esta situación. Además de que pues también el gobierno federal pues va a tener la tarea de poder combatir o mitigar esta situación y que no repercuta en una crisis agroalimentaria, ¿no? Que sería el escenario pues catastrófico, por así decirlo. Y afortunadamente vivimos en tiempos de presidencialismo, un presidencialismo que habíamos visto desde los años 80, 90 y que ya se había mermado esta imagen, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Yo le vería en esta situación más pros. ¿Por qué? Porque al final del día la palabra de nuestro presidente pues es ley, ¿no? Entonces, sin duda alguna debe adoptar ciertas políticas públicas que apoyen al campo y con esa medida presidencial que lo embiste, pueda atacar esta mitigación y estos riesgos que existen en el campo en tiempos de COVID. Sin duda es un tema bastante interesante y pues bueno, contador, le agradecemos mucho por la información que nos viene a compartir, los datos estadísticos que sin duda servirán a nuestra audiencia para tomar las precauciones debidas y pues le agradecemos y esperemos contar con usted para futuras recomendaciones y para esta actualización de esta difícil situación por la que estamos atravesando. Desde luego vamos a ver hasta dónde llegamos, es una situación muy difícil, debemos ser muy conscientes nosotros mismos y sin duda alguna, pues en la medida de lo posible cumplir con todas las medidas sanitarias que nos dicta la autoridad. Yo estoy muy agradecido por la invitación y pues igualmente quedo a sus órdenes. Gracias. Al Muchas contrario, gracias. siempre bienvenido a nuestro programa, esta es su casa. Gracias. Y si ustedes quieren saber más del tema, síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendientes de este y otros temas interesantes que conforman los diálogos por el campo.